trabajo del día de hoy. Me gustaría comenzar haciendo un pequeño repaso de lo que aprendimos la semana pasada. Y va a ser rapidito, ¿ok? La semana pasada hablamos de Esdras, capítulo 7, y debería decir versículo 10. Se me olvidó el 0 arriba, perdón. 7:10. Y el versículo dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Miramos este versículo, lo que Esdras hizo, y dijimos que ese va a ser nuestro lema para esta clase. Primeramente, Esdras prepara su corazón. Es lo primero que hizo. Su mente, sus emociones y su voluntad para hacer estas tres cosas. Para estudiar la palabra, practicar la palabra y enseñar la palabra. Es enseñar, no enseñar. No le puedo hacer el end, the little mark, so you guys know. Enseñar la palabra. Esas fueron lo que miramos y que no es nuestro lema. Esto es lo que nosotros queremos hacer. Primeramente, estudiar la palabra para nutrirnos nosotras, crecer, entender, para después ponerla en práctica y así poderla enseñar con integridad. Ese fue el texto. Miramos nuestro primer principio. Aprendimos que nosotras como maestras debemos, así como dijimos, ¿verdad? Como cuando alguien va a dar su testimonio en un caso, en la corte, vamos a decir la verdad, únicamente la verdad y solamente la verdad. Y para eso estuvimos aprendiendo que nos vamos a permanecer en la línea. Tenemos el texto y vimos cómo hay maneras que al enseñar un texto, si no permaneces en la línea, la tendencia es o subir arriba o bajar la línea. Unas cosas que a veces hacemos en la manera que le añadimos al texto es a través de ilustraciones, ejemplos culturales, tradiciones, asumir, exageraciones, manipulación, obsesión de simbolismo, legalismo. Todo eso es añadirle a lo que el texto dice. El texto dice esto y nosotros lo estamos imponiendo más de lo que está en el texto. La otra cosa que hacemos si no le subimos es que le quitamos. ¿Cómo le quitamos al texto? A través de omisión de lo que está diciendo, sueños. A veces oímos que usan un versículo, pero se empiezan a hablar de sueños, de visiones, de sensaciones, experiencias. No explicar los pasajes difíciles, libertinaje o evangelio diluido. Eso es quitarle al texto. Todo eso lo estuvimos viendo la semana pasada, fue lo que aprendimos. ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahí? It's just a quick review. Ok, vamos a entrar al principio número 2. Este es nuestro principio del día de hoy. Nuestro principio es, nuestro trabajo como maestras de la palabra de Dios es ver el mapa completo. Es ver el mapa completo. ¿Ok? Vamos a aprender. Ese es el principio y ahorita lo vamos a destacar, pero el principio es que nuestro trabajo como maestras de la palabra es de ver el mapa completo. La meta es comenzar en el texto y terminar en el hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos nuestro versículo, nuestro texto, y el objetivo del maestro es enseñar este texto ¿a quién? A la audiencia presente, hoy. Eso es lo que es nuestro trabajo. Esta es mi asignación del versículo. Mi trabajo es que las hermanas entiendan el texto para aplicarlo hoy, la aplicación.
¿verdad? Entonces, eso es el principio que todas vamos a estar mirando el día de hoy de cómo se hace. ¿Cómo es que vamos a llegar del texto al hoy? Ahora, cuando yo estaba aprendiendo estos principios y me estaba analizando a mí misma en mi tiempo que he enseñado, me di cuenta al ponerlo en la balanza y poder ver los cambios que ha habido, pero la tendencia es de querer correr rápido de aquí a aquí. Y yo no sé cuántos lo hacíamos antes o tal vez todavía tenemos esa tentación de que lees un versículo y rápido dices, ok, ¿cómo lo aplico? ¿Qué me está diciendo ahorita? Lo leo rápido y ok, ¿cómo lo pongo en práctica? Así, queriéndolo poner rápido, ¿no? O quererlo enseñar rápidamente. Este es el texto, yo quiero llevar a mi audiencia aquí. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se enseña? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Y así es como tomamos esta parte, hacemos esas preguntas, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué pienso? ¿Qué siento? El problema de esto, y si miraron el video, los hermanos lo hablan un poco más, pero el problema de esto es que cuando corremos del texto a hoy, estamos haciendo algo. Esto viene siendo lo que domina. Esto toma control, porque queremos que aplique, queremos que se lleven una enseñanza. ¿Qué queremos que aprendan los niños de haber leído este versículo? ¿Cómo lo van a aplicar ya? Las hermanas, la clase. Queremos correr de aquí a aquí rápidamente, pero ahí surgen muchos problemas. ¿Cuál es el más común que surge si corremos de aquí a aquí? ¿Qué creen que es el problema más grande? No se interpreta correctamente. Se saca fuera de contexto. Porque estamos queriendo aplicarlo rápidamente. ¿Verdad? Quiero que hagamos un ejemplo. Todas vayamos a 1 de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9. Y vamos a leer, o lean en su grupo. Lean en su grupo ahí con sus hermanas, que estén ahí a la par. Lea del versículo 19 al 23. ¿Ok? Les voy a dar unos minutitos. Primera de Corintios 9, del 19 al 23. Ok, vamos a suponer, hermanas, este es su versículo que tiene que enseñar el miércoles. A usted le va a tocar dar esta enseñanza el miércoles. Y vamos a suponer que usted ya es el miércoles, tiene 3 días, tiene que presentarlo, no tiene mucho tiempo para estudiarlo y rápidamente quiere enseñar. Ahora, vamos ahorita a hacer un lado como que ya sabe, ¿ok? Simplemente quiere correr del texto al hoy. Pensemos, basado en esos versículos que acabamos de leer, que ustedes leyeron, ¿qué enseñanzas pudieran sacar de ahí? ¿Okay? ¿Qué dirían? Oh, es que esto. It's okay si están así medias alocadas. That's kind of the point right now. Queremos ¿cómo correríamos del texto al hoy basados nomás en estos versículos? Y dices, quiero traerles una enseñanza a los hermanos. Somebody, una idea. ¿Qué podríamos decir? We gotta live like the world. Okay. We gotta live like the world. Tenemos que vivir como el mundo. Be relevant. Tenemos que ser relevantes. Aquí nos está enseñando que tenemos que ser como el mundo. Tenemos que ser relevantes. Ok, ¿qué otra enseñanza? Ponerse a servir a todos. Servir a todos. ¿Qué más? No, dice, me he hecho siervo de todos. Porque dice, digo, me he hecho siervo de todos. Órale, hay que servirle a todos. Es bíblico, hermanas.
A mí, podemos, ¿verdad? ¿Qué otra enseñanza pudiéramos sacar de aquí? Si queremos correr del texto al hoy. Si queremos ganar vidas, como dicen, tenemos que hacerlo, adaptarnos al mundo. Me voy con los bikers. Right. Para ganar al mundo, Pablo dice que se hizo igual que ellos. Miren, hermanas, aquí nos dice primeramente que somos libres. Somos libres. El versículo 9 dice, por lo cual siendo libre de todos, hermanas, tenemos libertad en Cristo. ¿Ok? Porque tenemos libertad en Cristo, ahora nosotros queremos alcanzar a los judíos, pues hay que hacernos como los judíos para alcanzarlos. Queremos alcanzar a los que están sujetos a la ley, ok, pues para alcanzarlos hay que sujetarnos a la ley. Queremos a los que alcanzar a los que están sin la ley, pues hay que hacernos sin la ley. Hermanas, tenemos libertad en Cristo, hay que ganar almas o hay que hacernos, hermanas, o si usted tiene el deseo de ir a alcanzar a los del club, vaya al club, hermana. Si usted quiere alcanzar a los tatuados, pues entonces póngase un tatuaje grande que diga Cristo te ama. Sí me explico, porque queremos correr del texto al hoy, miramos esto y decimos, oye, es que ahí estás, tenemos libertad para ganarlos, hay que hacernos como ellos. Y créeme, I've heard them out there. He escuchado algunas de estas enseñanzas. Pero ese no es el punto de Pablo. Y aunque no lo vamos a entrar ahorita, desglosarlo todo, porque ese no va a ser el ejemplo que vamos a usar para el resto, Pablo no está enseñando que hay que hacernos como el mundo para ganar al mundo, que tenemos la libertad de hacerlo. Al contrario, ¿sabías que lo que Pablo está enseñando esto es de que como hijos de Dios, muchas veces vamos a tener que relinquish, vamos a tener que quitarnos de nuestras libertades que tenemos en Cristo y más bien ponernos bien para el bien de mi hermano? Está hablando del opuesto de lo que muchas veces se enseña. Pero si quieren profundizar, se los dejo de tarea, porque no va a ser nuestro punto. Quería nomás traerlo para que viéramos cómo muchas veces si corremos del texto al hoy, sacamos cosas fuera de contexto, no lo instruimos correctamente porque hemos dejado que esto sea nuestro amo. Queremos llegar aquí rápido. Y vamos a aprender que de ahora en adelante no vamos a hacer eso. Ese no va a ser nuestro amo de ahora en adelante. Porque nosotras estamos comprometiéndonos a decir la verdad, toda la verdad y únicamente la verdad. Entonces, si este no es el camino que vamos a tomar de correr rápido del texto al hoy, tenemos que aprender a tomar otro camino que es hacia arriba, y este camino tenemos que ir primero al ellos, entonces. Antes de que nosotras podamos llegar aquí, tenemos que primeramente ir a la audiencia original. Este texto fue dicho en un tiempo a un grupo de personas con un propósito. Y ese propósito no cambia porque ahora estamos en el 2024. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Amén. Entonces no podemos decir que ha cambiado el significado, no ha cambiado lo que Él quiso decir en ese tiempo. Nosotros para poder llegar al hoy, primeramente tenemos que correr al ellos entonces. En este camino de correr al texto, de correr del texto al ellos entonces, se llama, el nombre tiene un proceso, el proceso tiene un nombre. No sé si algunas ya miraron el video o cómo se llama ese proceso. Exégesis. Yo había escuchado exégesis y como que tenía una idea de lo que era y ni siquiera sabía que ya estaba haciendo alguno de esos pasos.
yo no había entendido exactamente lo que era exégesis, pero al estar estudiando, I'm kind of doing that already. That's cool. Dije, no, all right. Pero es lo que me encantó de este programa, que tenía base y ahora está edificando sobre esa base, que es lo que me está emocionando. Pero hermanas, este proceso se llama exégesis. Y este proceso para llegar del texto a leyos, entonces, hay herramientas que vamos a aprender a cómo usarlas para llegar a leyos. Entonces, porque la pregunta es, ok, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo llego a leyos entonces? What does that mean? Like, ¿cómo? Hoy no voy a hablar de cada una de estas herramientas. Voy a presentar las herramientas, todo lo que es exégesis, todo lo que llevaría esto aquí, y las semanas próximas vamos a ir tomando uno por uno, porque cada uno es extenso. ¿Okay? Pero quiero que veamos cuáles son las herramientas que usamos para llegar del texto a leyos. Entonces, me encantó que los hermanos usan monitos y dibujitos, porque eso me ayuda a recordarlos, ¿verdad? Entonces tenemos este dibujito aquí. ¿Quién recuerda, si ya viste este dibujito? ¿Qué es este? Es estructura, es el esqueleto, esa es la idea. Este es las ribs, y ahí imagínenselo, ¿verdad? Es la estructura, lo que le da al pasaje su shape, su estructura, ¿verdad? Entonces, estructura. Vamos a aprender que para llegar del texto a ellos tenemos que ver la estructura del pasaje. Y no solamente del pasaje, del libro. ¿Ok? Entonces, esta es una herramienta que vamos a aprender cómo usarla, a desglosar la estructura del pasaje. Otra de las herramientas es esta. ¿Quién recuerda qué es esto? Contexto. El contexto. I know you guys, I'm sorry, if I'm trying to make it so you can see. Ok, este es pues no vine a nadie, mejor me acerco. Este es el contexto, y me encantó esta idea. ¿Por qué? Porque si tú miras la definición del contexto, dice que es todo lo que rodea el punto, te da el contexto, ¿verdad? Entonces necesitamos toda esta información para entender ese punto. La razón que tiene 2 es porque tenemos que haber 2 tipos de contexto. El contexto literario y el histórico. Literario, histórico. ¿Ok? Y vamos a aprender eso. No sé, ¿qué está hablando? Explíquemelo ahorita. No, ahorita no. Calm down. Eso va a ser después. Pero vamos a ver que en este proceso tenemos la estructura, tenemos el contexto. Esta sí para mí fue nueva y wow. Yo dije, la línea melódica. Melodic line. I don't know if you're there yet, but línea melódica. Ahora sí, ¿qué significa esto? Vengan, sigan viniendo y van a aprender. Esta es otra área que me ayudó también bastante. Rápidamente, así nomás, para que no that's a money sign. The treble go, how do you do that? Imagínense que ese es las líneas de la música, no se me olvidó cómo se hace esta parte. It's like a big, something like that, right? No sé si salió correcto, pero si está por ahí, you guys get it, right? Use your imagination. Okay. Cuando vamos a aprender de la línea melódica, básicamente tú estás aprendiendo a ver la porción y dices, aquí está esta palabra que se repite y es clave. Mira, acá está otra en el pasaje. Y cada pasaje vas a ver que tiene una línea que no está afuera, sino que todas las notas se van conectando y forman una línea melódica. Pero se las dejo for next time.
Nomás para darles una idea de qué está hablando la hermana. ¿Ok? Pero todo esto nos ayuda en lo que es el exégesis. Todas estas herramientas nos van a ayudar de llegar del texto al ellos entonces. Cuando empiezas a estudiar el texto y empiezas a ver su estructura y el contexto y la línea melódica y el marco de referencia y todo eso, y llegas a este punto y dices, wow, ya sé quién lo escribió, cuándo lo escribió, a quién le escribió, en qué tiempo se escribió, ya miré que le está hablando a este grupo, ya miré que estas son las palabras que se repiten, ya miré que esta es la estructura, oh, man, ya lo tengo. A veces uno quiere correr de aquí a aquí, porque dices, bueno, ya hice mi tarea, ya hice el arduo trabajo, ya contesté todas esas preguntas de contexto, de referencia, ya sé el tiempo, ya hice todo este trabajo, ya me preparé. Ahora sí, ahí les va, hermano, les voy a dar con lo que ya aprendí. Pero ese no es lo que vamos a hacer. El punto de esto no es para que ya estemos listos a correr al hoy. Porque este nos da otro peligro. ¿Qué pasa si al estudiar y darte datos, información y llenarte de todo esto que debemos hacer, pero ahora con esto queremos correr rápidamente al hoy? ¿Cuál es el peligro de esto? Legalismo. El legalismo. Solamente información, dejando a Cristo afuera de... Muchas veces cuando solamente nos enfocamos en todo lo que aprendí, haciendo mi trabajo, y eso es lo que voy a enseñar, suena como un estudio de historia. Nos das todo el contexto histórico. Pero hasta ahí quedó, salí yo aprendiendo historia. Pero hasta ahí queda. O lo hacemos bien intelectual, con palabras bien grandes. Y qué bueno, hermanas, estamos aprendiendo que en su original, en hebreo, en griego, vayamos al diccionario. That's great. Y eso nos ayuda. Pero si todo lo que hacemos es mostrarle a las hermanas que yo fui al diccionario y que yo aprendí hebreo, esta cómo se dice en hebreo y esta en griego, y aprendí que es adjetivo y esta es una proposition y si solamente estoy enfocando en dándote todos estos detalles, te estoy dando una clase tal vez de gramática, una clase de cómo yo hice mi preparación, pero no habla al corazón porque es todo intelectual. Y a veces, hermanas, como maestras queremos mostrar que we did our job, nosotros estudiamos. Y a veces queremos que las hermanas vean que yo estudié. Hay que echarle de aquí y de acá de lo que estudié. Pero el peligro es de que se vuelve algo solamente intelectual o moral o histórico. No podemos ir del texto al hoy rápidamente. Tenemos que hacer el trabajo de llegar a ellos entonces, usando las herramientas, pero al llegar aquí aún no podemos correr al hoy. Aún no es el tiempo de correr al hoy. Quiero que, hermanas maestras, este dato a mí me impactó increíblemente. El hermano Jeremías, que es uno de los que dio la enseñanza, dijo esto. Dijo que el 90% de lo que estudiamos en nuestra preparación se queda con nosotras, las maestras. Y solamente damos el 10% de nuestra preparación. I was like, excuse me?
It's not the other way around. Dije, are you sure? Porque eso me puso a mí en un aprieto, porque a veces quiero dar tanto, porque yo aprendí tanto. Yo estuve y yo dije, oh my, las hermanas tienen que saber esto. No, es que esto se los quiero compartir. Y yo quiero dar tanto porque yo estudié tanto. Y el hermano dice, el 90% es para que tú como maestra te prepares y lo sepas bien. Pero a tu audiencia solamente le vas a dar el 10%, la carne. Dice, le vas a dar la carne. Es por eso, hermanas, que mi esposo no estaba jugando cuando dijo que él tiene que presentar los de Isaías que hemos estado viendo los miércoles en 5 minutos. Y yo también, en las enseñanzas que yo tengo que preparar y llevar, nos dan 5 minutos para presentar. Porque nos dicen, si tú no puedes dar tu enseñanza en 5 minutos, no estás lista y no la sabes lo suficiente. Porque si crees que tienes que explicar, es que no, you haven't gotten to the meat. Todavía tienes que quitarle grasa, dice. You gotta cut it down. Créanme que esta me está, puliendo esta. Pero hermana, eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Que sí, este tiempo es para que nosotras lo entendamos, aprendamos, lo veamos, pero no caigamos en la tendencia de querer mostrar cuánto sabemos y llevarlo al hoy. Y llevarlo queriendo mostrar y solamente hacerlo algo intelectual. Quiero pausar. ¿Alguien tiene pregunta o algún comentario hasta ahorita? No, les voy a dar un ejemplo, hermana, de esta porción que, como el Señor trató conmigo. En diciembre, cuando me tocó traer la enseñanza y traje el pasaje de Primera de Corintios, capítulo 15 y un versículo, solamente el versículo 58, pues yo estaba haciendo todo ese trabajo, queriendo ver la estructura, queriendo ver el contexto, queriendo ver la línea melódica, marcos de referencia, todo lo estaba desglosando. Me fui al versículo 58, ok, todo el capítulo 15, ok, todo Primera de Corintios. Y fue tanto, hermana, yo quedé impactada de que nunca había visto Primera de Corintios de esa forma. Toda la información que aprendí, la estructura de Primera de Corintios. Y yo estaba, oh my goodness, yo esto lo tengo que, no es que las hermanas tienen que saber, es que esto está tremendo. Y desglosé todo el capítulo de cómo está dividido y cómo esto te lleva a esto. Pero yo decía, Lord, do I need to say it or do I want to say it? ¿Lo tengo que decir o es porque yo lo quiero decir? No lo voy a decir, ok. Y seguía estudiando y luego, no, but it's because I gotta tell them. Quiero que sepan, quiero que vean. No, es que este es el punto, es acá y puedo así nomás llevarlo rápido por el contexto y caer a esto. No, pero es que yo les quiero decir. Y luché con eso y le quité poquito, pero nomás le quité poquito. Porque yo pensé que tenía que decirlo. So, cuando yo voy y veo mi video, que yo me analizo, yo me quedé. I mean, that was good. No es que no era algo malo, pero yo dije, I could have done without it. Y no hubiera impactado el punto. ¿Que fue información buena? Creo que sí. Pero esa información me bendijo a mí, me preparó a mí. Pero yo creo que lo podía haber hecho no había necesidad esencial. ¿Era bueno? Yes. ¿Y qué lo confirmó? Tuve que dar ese mismo estudio por Zoom, pero solamente tenía 40 minutos. Comparado acá que me tomé como 55. Entonces dije, ok, ya sé que tengo que cortar. Y lo di, creo que hasta en 35, porque me fui más directo. Corté lo que ya no miré que I could have done without, y las hermanas se llevaron la misma enseñanza sin all the extra. Estoy aprendiendo, hermanas, ténganme paciencia. Pero me estoy dando cuenta la importancia de eso. Esto es buenísimo y necesario, tenemos que aprender a hacerlo. Pero vamos a aprender que al tiempo de enseñar,
mucho de esto es solamente para nuestra preparación. ¿Ok? ¿Yes? All right. Ahora vamos a correr al siguiente paso, porque después del texto, vamos a ellos entonces, y después vamos a caminar hacia acá. Ahora, aquí, este es de suma importancia. ¿Cómo lo ponen ellos? Algo así. Algo así creo que era, no recuerdo. Ya saben, lo vamos a dejar así. ¿A dónde vamos a correr después de ellos entonces? Vamos a correr a Cristo. Ok, vamos a correr a Cristo. Y este proceso se llama la reflexión, no me voy a poner RT, reflexión teológica. Después de que hacemos todo esto, vamos a caminar ahora a hacer reflexiones teológicas. A veces uno quiere correr del texto a Cristo, así como quiere correr uno de ellos al hoy. A veces uno tiene el texto y rápido dice, ok, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? ¿Cómo veo a Cristo en este texto? ¿Cómo está aquí Cristo? Y queremos correr de aquí a aquí sin hacer esto. Pero esto es tan necesario para poder entender a Cristo. Muchas veces personas dicen, no, es que ya no necesitamos el Antiguo Testamento. Tenemos a Cristo, ya no pasamos tiempo en el Antiguo Testamento porque ahora tenemos a Cristo y Cristo es lo importante y Cristo es lo esencial y en el Antiguo Testamento no hay el Evangelio o la gracia, no se mira igual, pero Cristo. Hermanas, si no entendemos el Antiguo Testamento no vamos a poder predicar a Cristo. Cristo está desde el Antiguo Testamento. Miramos Cristo desde el Antiguo Testamento. Entonces, tenemos que, después de hacer esta tarea, tenemos que hacer reflexiones teológicas. Algo que dice el hermano Jeremiah es que él dice, si nosotros enseñamos un pasaje sin ir a Cristo, estamos enseñando igual que los musulmanes o que cualquier otro grupo que habla de cosas morales, cosas buenas, cosas que son bien, pero no mencionan a Cristo o no elevan a Cristo a como debe él estar. Dice, no puede ser así. Nosotros tenemos que siempre, después de nuestro trabajo, hacer esas reflexiones teológicas. ¿Cómo se llegan a hacer esas reflexiones teológicas? Hacer preguntas como, mi texto, después de esto, ¿cómo influye el Evangelio mi entendimiento de este texto? ¿Cómo está influyendo el Evangelio a este texto? Esa es la pregunta que podemos hacer. ¿O cómo está anticipando el Evangelio este texto? How do we see those glimpses, esos destellos del Evangelio aquí? Preguntas que nos van a ayudar a llegar a este punto son esas, y nuevamente lo estoy presentando muy ligeramente porque después vamos a entrar a hacer mucha práctica en cada uno de estos pasos. Lo que quiero que veamos es este rectángulo. ¿Cómo vamos a llegar al hoy? ¿Okay? Del texto vamos a ellos entonces, de ellos entonces tenemos que hacer reflexiones teológicas para llegar a Cristo. Tenemos que hacer esto. Ya miramos, no vamos a correr del texto al hoy, no vamos a correr de ellos a entonces y tampoco vamos a correr del texto a Cristo, donde queriendo poner a Cristo en un lugar que no está, queriendo forzar algo que no. Y si miraron el video, el hermano da buenos ejemplos de ello, y si no lo han visto, lo recomiendo. ¿Alguna pregunta de esto hasta ahorita?
Ok, el último paso, ya después que hicimos nuestro trabajo del texto, hacemos toda esta tarea, llegamos a ellos entonces, después de ahí hacemos preguntas, hacemos lo necesario para ver nuestras reflexiones teológicas y llegamos a Cristo. Ahora vamos a bajar de aquí y poder poner la aplicación. Ahora, hermanas, este trayecto es más largo que de aquí a aquí. Esto implica mucho trabajo. Por eso empezamos diciendo que Santiago dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque el ser maestro requiere trabajo, arduo trabajo, aprender, poner tiempo en la palabra, estar y entender y conocerla y no sacar cosas fuera de contexto, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que a mí me mueve, que va a hacer que las hermanas se conecten, que sientan a Cristo, la presencia de Dios. Necesitamos hacer este trayecto. Pudiéramos pensar que ya llegamos aquí, hermanas, ya nomás de aquí bajar, this is the easy part. Y no necesariamente, hermanas. Aún este paso de aquí requiere trabajo. ¿Cómo hacer esas aplicaciones de estar ya viendo a Cristo, el Evangelio, cómo refleja y ahora cómo poder enseñarlo? Las hermanas ponen estos puntos y dicen, hay que persuadir a la audiencia. Tenemos que persuadirlos en la aplicación. Tenemos que argumentar nuestro punto. Tenemos que la audiencia vea. Para eso quiero que piensen, la mayoría estuvo en nuestra reunión del viernes pasado. La mayoría estuvieron. Quiero que recuerden, si pueden tomar un momento, reboot and go back to la semana pasada, el estudio, el diseño de Dios para la mujer. El diseño de Dios, ese fue el tema. Pero quiero que piensen. Yo insistí en mi argumento durante todo el estudio para la aplicación y no sé si lo lograron captar. ¿Cuál fue mi argumento en la aplicación durante todo el estudio? El diseño de Dios. No sé si alguien se recuerda cuál fue mi argumento. Lo dije desde el principio porque quería comenzar dejándoles saber, es lo que yo les voy a persuadir de acuerdo a la palabra. El argumento fue, el diseño de Dios para la mujer es bueno, sabio y perfecto. Ese fue mi argumento. Y todo lo que yo enseñé fue para que yo las persuadiera a la audiencia a ver que no importa lo que pinte el mundo, no importa lo que nosotros crecimos o creímos, el punto es, hermanas, que el plan de Dios, el diseño de Dios es bueno, sabio y perfecto. Yo ahí, esa es donde estoy persuadiendo, argumentando toda esta tarea que hice. Hermana, este es el punto. ¿Cómo lo vamos a aplicar? La razón que decimos que argumentamos y persuadimos a la audiencia es porque queremos hacerlos ver lo que la palabra de Dios dice es lo que cambia el corazón. Es lo que va a moldear. Es quererlos que vean, hermanos, aquí está. Miren, esta es la verdad. Esto es lo que va a cambiar su corazón. Eso es lo que significa el argumentar. No es que